Hola a todos, este video es para hablar sobre el terremoto de 7.1 en escala Richter de la Ciudad de México. Pues, ¿qué puedo decir? La verdad es que fue un ambiente de terror debido a que fue el mismo día que era el aniversario del terremoto del 85. Esto pues sí es bastante terrorífico, ya que nadie se esperaba que justo el mismo día volviera a temblar con la misma intensidad 7.1 y pues que tuviera devastación. Acabamos de pasar el terremoto de 8.2 unos días anteriormente y pues nos dejó esa seguridad de que pues no hubo derrumbes, no hubo edificios caídos, no hubo en sí algo importante. Entonces pues nos dejó esta falsa seguridad de que pues nuestra ciudad podría aguantar un terremoto incluso más fuerte, y pues de repente que te llegue un terremoto menor y con mayor destrucción, pues sí fue un poco terrorífico. En mi experiencia personal, a mí me tocó en una alberca, y pues estar en una alberca no fue nada bonito. Literalmente me tocó hasta el otro lado de la alberca, y pues justamente tuve que caminar, bueno, no caminar porque ni siquiera podía poner los pies en el piso de la alberca. Tuve que nadar como Dios me dio a entender, y salir corriendo en traje de baño fue algo no fue de las mejores experiencias. Pero una vez que ya supe que yo y toda mi familia estaba bien, pues viene esta parte de la ayuda, esta parte de pues justamente calmar primero la psicosis del miedo, porque pues bueno, por ejemplo, yo quería ir a ayudar el primer día y debido al terror a una réplica mi familia no me dejó salir. Um, Sin embargo, pues ya el segundo día uh, mi deseo de ayudar se volvió muy grande cuando, pues bueno, aquí viene un punto que me llegó un mensaje por parte de una amiga de que un edificio se había colapsado a las 11:30. Me llegó ese mensaje a las 11:38. Me dio, bueno, nos dio, porque lo publicó en un grupo, nos dio una dirección. Esta dirección era, bueno, la que ella dijo fue Eje 6 Sur e Irolo. Y pues realmente yo mandé la dirección a todos los medios de comunicación masiva, por Twitter. Lo mandé a lo que sería Mancera, CCP, Topos de México. Lo mandé a lo que sería Foro 4TV. Y pues después de 20 minutos seguían anunciando y seguían metidos en una sola noticia, que era el rescate de los niños de la escuela de Repsman. Entiendo que pues la tragedia pues sí fue bastante grande, sobre todo porque eran niños en la escuela donde se supone que había esta cultura de la previsión, de la prevención. Y pues bueno, justamente que haya sido la tragedia ahí, pues sí fue bastante catastrófico. Pero pues he de decir que los medios de comunicación, la televisión, se concentró tanto en este punto que nos desinformó referente a lo que estaba pasando al momento. Tan es así que pues bueno, esta persona que estaba ahí en el momento me dio esta dirección, y yo les pedí a los noticieros, le pedí a lo que sería CCP que fuera a comprobar esta dirección. Obviamente no dieron respuesta. Después de 20 minutos me desesperé, sinceramente. Agarré mis cosas y me fui literalmente yo a comprobarlo. Lo primero que me encontré es que, aunque por mi zona, ya que no era una zona de desastre, sí había transporte. Al llegar a lo que fue la altura de Tlalpan, Ermita, el transporte ya no continuó. ¿Por qué razón? Porque estaba la policía, estaban las personas de emergencia, esperando que un edificio se derrumbara.
estuve allí viendo en qué podía ayudar. Obviamente había muchísima desorganización, no sabían si podían ayudar, no sabían qué pasaba. Me fui acercando hacia la zona donde se esperaba el derrumbe. Esto ya era más por el metro Portales, más o menos, a unas cuantas cuadras. Y me fui acercando y, o sea, mi preocupación era la dirección que me había comentado mi amiga. Y le pregunté a los brigadistas, le pregunté incluso al policía que tenía radio. Le dije, oye, ¿sabes qué? Mi amiga me dijo que hay un derrumbe en Irolo por Eje 6 Sur. ¿Saben si pasó algo? Y pues a mí me sacó muchísimo de onda lo que sería la respuesta del policía. Me dijo, pues es que ya fuimos a comprobar y no hay nada. No hay un derrumbe, era un rumor. Y yo me quedé con cara de, ok, un rumor que se esparció por redes sociales, pero si mi amiga está allá y lo está diciendo, o sea, yo tenía la confianza de que era una persona que yo conocía, que yo trato y que sabía que vivía por esa zona. Entonces, para mí sí fue un poco shock que el que se supone tenía que saber, que tenía contacto, que fueron a verificar, me dijera, pues que no, que era un falso rumor. Entonces yo dije, ok, no me confío, aquí no puedo hacer nada porque realmente no te permitían hacer nada. Dije, bueno, estoy como a 15 minutos caminando, voy a irme a la zona. Fui caminando antes de llegar a lo que sería Irolo, antes de llegar a Eje 6 Sur, mucho antes, como unas 10 cuadras antes. Había mucha gente afuera, al parecer había un edificio que ya estaban evacuando porque sí estaba con posibilidad de ser colapsado, pero no era un edificio colapsado. Como todavía no llegaba a la zona que me había indicado mi amiga, pues seguí caminando. Me fui todo lo que, la verdad en ese momento yo no sabía ni por qué calle iba. Después, gracias a Google Maps, me enteré que iba por Plutarco Elías Calles. Seguí caminando de Plutarco hasta que llegué a 3 cuadras antes de Eje 6 Sur. Y ahí estaba el derrumbe. Ahí localicé a la persona que estaba buscando. Y pues realmente ahí solamente había brigadas civiles. Brigadas de rescatistas que habían llegado en bici, que habían llegado ahora sí que con material, que se habían enterado por redes sociales de esta zona. Obviamente no estaba en Eje 6 Sur, o Eje 6 Sur, como lo acabo de mencionar, estaba a 3 cuadras. Y pues sí estaba entre la otra calle, que era Irolo, pero no era sobre esa calle Irolo, era sobre Bretaña, esquina Irolo. Obviamente mi amiga al estar ahí, pues, uno, se bloqueó y no supo las calles exactas. Dos, la gente de ahí, la verdad es que cuando pasan este tipo de cosas, pues sí te bloqueas un poco y no dices como exactamente dónde estás. Entonces, a mí lo que me sorprendió es que de 15 minutos de distancia, un policía y personas del ejército que se supone estaban al pendiente, pues que me dijeran que era un falso rumor cuando llego y ahí está el derrumbe. Ahí estaba el derrumbe, obviamente no estaba en la calle, en la esquina exacta que era el rumor, justamente porque pues las personas de ahí empezaron a publicarlo y empezaron a transmitirlo, pero pues sí había un derrumbe en la esquina de Irolo, pero pues era Bretaña. Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿a qué punto estaban cerrados o a qué punto querían que todo fuera un falso rumor que no pudieron verificar lo que sería unas cuantas cuadras de diferencia, 3 cuadras de diferencia, y ahí necesitaban apoyo? He de decir que sí, civiles, gente de los acopios del valle, obviamente fueron inmediatamente, fueron con lo que sería apoyo de aguas, apoyo de víveres, fueron con maquinaria y todo. Casi fue, si les puedo decir, yo llegué como a las 12:15 y ya había mucha gente de los acopios, muchos civiles, muchas brigadas ayudando, pero pues no había ni policías ni militares. Entonces eso sí es así como que, ¿cómo? Entonces los militares llegaron hasta las 1:30 más o menos.
1:30, 2, más o menos fue cuando llegaron. O sea, si se dan cuenta, el derrumbe fue a las 11:30. Varias horas después, digámoslo así. Entonces, pues eso sí es como bastante triste que haya como esta falta, sinceramente no sé qué llamarlo, falta de qué, en las noticias de televisión, después me informaron que estaban diciendo que incluso regañaron, diciendo que no levantarán falsos rumores y poniendo un ejemplo de derrumbes. O sea, ok, si hubo falsos rumores, estoy de acuerdo, de gente que tal vez por el susto lo expandió así de, ay, está a punto de caerse, ¿no? Y es una grieta nada más, una pequeña grieta, pero tomen en cuenta que pues ellos no son especialistas. Ellos ven una grieta y para ti, si fuera tu casa, dirías, no ma, está a punto de caerse. Entonces, pues realmente como para que lo regañaran en vía cadena televisión masiva, pues sí es como bastante no tener empatía hacia las personas que están viviendo en ese momento. Ok, si fuera la casa de la reportera y viera una grieta que está de la mitad, que quizás sí es quizás solo es del yeso, quizás solo es de las baldosas. Pero pues tú no sabes, para ti está a punto de caerse. Entonces, pues realmente creo que es esa falta de empatía que tuvieron los medios masivos, que se concentraron solamente en un caso porque creyeron que ese era el caso más impactante, cuando había gente, por ejemplo en Irolo sí hubo gente atrapada, hubo rescates y pues no hubo ni transmisiones. Entonces, creo que por ese lado los medios de comunicación masiva, que se supone son los líderes de opinión, tuvieron como un grave error en esos aspectos de no tomar en cuenta y no ir a verificar como periodistas que son la información. Digo, sí, diferencias de calles, pero pues diferencias de calles, que era la misma zona, las mismas referencias. O sea, obviamente no te iban a decir la calle exacta cuando ellos están en shock. Entonces, pues ese tipo de cosas sí me sacó un poco de onda. Ya después, por supuesto, llegó ayuda y ya hasta estaban sobreayudados en esa zona. Ya no necesitaban más, por supuesto, pero la emergencia, eso te diré que estuvieron ya sobrecargados ya a las 2 de la tarde. O sea, si se dan cuenta, casi 3 horas después. Entonces, pues es justamente el problema con las actitudes que tomaron los medios masivos de comunicación. Bueno, eso fue después de ahí, ya que sinceramente yo después de que llegaron los militares me fui. Por supuesto, muchísima desorganización entre los puntos. Por ejemplo, yo me fui por todo eje 5 sur. Si era el eje 5, sí. Eje 5 sur, ahí había varios centros de acopio, como la combi y el transporte combi pues público se quedó literalmente varado. Pues ahí pude pedir algo de información. Después seguí hasta por Metrobús, hasta lo que fue Nuevo León. Y ahí ya dejó de funcionar el Metrobús, debido a que toda la zona de Roma, la zona Condesa, pues había varias afectaciones sobre insurgentes. No les puedo decir que si eran edificios a punto de caerse o no. Lo que sí sé es que estaban llenos de lo que sería la cinta que prohíbe el acceso, pero pues tampoco es que hubiera vigilancia o alguien a quien preguntarle, sinceramente. Tú solamente veías lo que serían las calles cerradas, las telas, los plásticos, las tiras que delimitaban esto, y pues ya seguías caminando. Seguías caminando y continuabas a donde ibas. Parque México, el acopio, la verdad es que sí había algo de desorganización, no sabían dónde lo necesitaban, y pues esto lo confirmé cuando llegué al albergue del Huerto Roma. Literalmente pues no tenían información y no tenían contactos con los otros centros de acopio. Después de día y medio apenas estaba realizando una aplicación donde se juntaban todas las personas que dirigían los albergues, que dirigían los otros centros de acopio, y pues apenas estaba organizando. Literalmente lo que faltó, a pesar de tanta tecnología que tuvimos, lo que faltó
desafortunadamente fueron líderes que tuvieran los medios, y me refiero a qué medios, motos, o me refiero a helicópteros, que anduvieran organizando de un albergue al otro. Sinceramente, pues se supone que esto era información, esto era obligación del ejército. Día y medio después del catástrofe y todavía no tenían lo que sería esta información continua y activa de cada uno de los puntos, o sea, estos enlaces que dijeran, acá en Xochimilco tenemos esto, falta esto. Literalmente la gente llegaba, vengo del acopio de Xochimilco o vengo del albergue de Xochimilco y necesitan esto, o ya no necesitan esto. O sea, la información llegaba en persona, en lugar de llegar por lo que serían los medios oficiales de teléfonos, que se contactaran con los líderes de cada centro de acopio y que organizaran y fueran los canales de contacto de cada uno de los centros de albergues y de acopio. Literalmente creo que faltó esa participación activa del gobierno. Tal vez lo hagan después, tal vez lo activen actualmente. El día de hoy, 21, yo todavía no voy al centro de albergue, estoy a punto de ir, pero pues esa era la situación del día de ayer, de donde realmente día y medio después del catástrofe no había una organización, no había un enlace entre todos los centros de albergue, entre todos los puntos de ayuda. Literalmente tenías que llegar hasta allá y pues en la ciudad era un desastre intentar llegar. Y tenías que informar qué era lo que necesitaba, qué era lo que ya no necesitaban. Y los medios de comunicación, vuelvo a insistir, solamente estaban en algunos centros de acopio, teniendo tantos medios a su disposición, tanto personal de trabajo, pues se concentraban solamente en unos puntos, en unos pequeños puntos que ni siquiera informaban y que pasaban la misma transmisión una y otra vez de lo mismo, en lugar de informar de todos los puntos y de ser ese contacto ese enlace entre los centros de albergues, ese enlace organizativo que tanto se necesitaba. Mi experiencia dentro del albergue de ahí de Huerta Roma fue que justamente, inclusive dentro del mismo albergue, se necesitaba este enlace que fue, obviamente había áreas ya organizadas, el área de lo que sería cosas de bebé, pañales, el área de herramientas, el área de lo que sería, había 2 áreas de medicina, el área de cocina, el área del albergue, el área de lo que sería ropa, el área de baños, había áreas de todo, sí, pero no había un enlace entre las áreas. Y o sea, algo tan sencillo, en verdad, si hay personas que quieren ayudar, pues lo que se necesita hacer es ese enlace de comunicación, porque literalmente correr de un área, que necesita esta área, que necesita esta área, que necesita la otra área, ¿por qué están pidiendo esto en esta área? ¿Por qué lo están pidiendo ya? Pasar la información de un lado al otro. Eso era lo que se necesitaba, enlaces, porque organizados estaban, eso no lo niego, organizados estaban. Se necesitaba que dentro de cada área organizada hubiera enlaces. Sinceramente, yo por lo que pude ver, lo que serían los albergues de la UNAM en esos aspectos estaban más organizados. Justo tal vez por esta parte de que pues ahí había jóvenes que ahora sí que están estudiando para organizar este tipo de cosas. Y no me refiero a catástrofes, me refiero a organizar personas, pues son los futuros líderes después de todo. Entonces, pues justamente sí faltó como mucho esta parte. Es un poco de decepción, sí, porque incluso había robos, había familias que no tenían nada que hacer y que solamente iban, sí, a hacer pues un poquito de estorbo. Pero pues había gente que sí quería hacer algo, pero pues realmente no había un líder que dijera, pues vete a hacer esto, vete a hacer aquello, porque justo ibas a preguntar a las organizadoras y era así de, no sé, tal vez aquí. No había como esa seguridad de que alguien supiera qué diablos estaba haciendo.
o qué diablos se estaba haciendo. Entonces, tal vez falta un poquito de eso. Que pues que las personas, pues no las personas, el gobierno, pues mandar esos líderes, porque se supone que ellos son los líderes. Entonces, su trabajo es ser líder, entonces pues sí como que faltó como esa parte. Entonces, no sé cómo continúe, yo sé que va a seguir a ayuda. Lo que yo puedo decir es que les faltaban muchos analgésicos tomados, no untados. Les faltaba mucha comida ya preparada, pero tomen en cuenta que la comida preparada solo se necesita a ciertas horas, no todo el tiempo, hora de desayuno, comida y cena, y se necesita más que nada para las brigadas. Entonces los centros de acopio necesitan esa distribución. Lo que se necesitaba, y hablo de necesitaba ayer a las 10 de la noche, pues eran transportes grandes, o sea, si ustedes tienen alguna camioneta que puedan brindar, no es que se queden ahí en los centros de acopio o en los albergues, no, quédense cerca, estén físicamente presentes ahí para que en cuanto se llegue a necesitar el transporte, pues vayan por sus camionetas y digan aquí está, porque tampoco se puede hacer ahora sí que el relajo por las vialidades. ¿Qué más se necesitaba? Los ciclistas la verdad es que fueron de muchísima ayuda, no solo ahí, sino en lo que sería toda la ciudad, fueron de muchísima ayuda. Tal vez lo que falten sean bicicletas y pues el gobierno, esto ya es de forma personal, el gobierno quizá las pueda activar. Porque yo vi que Cobici estaban ahí todas estacionadas y sinceramente, por ejemplo, yo en mi caso sé usar bici, pero no tengo bici. O sea, andar en calle en bici, pero pues hace mucho que vendí mi bici. Entonces, tal vez necesitaban como esa parte de una persona encargada que fuera, ahora sí que con credencial de lector fuera prestando bicis. Ese tipo de cosas que la verdad pues no se activaron. Entonces, este desastre fue pequeño comparado con el de 85, pero si lo vemos para las generaciones jóvenes, ese primer desastre aquí en México, para la generación que nació o que estaba muy chiquita en el 85, o sea, personas de lo que serían de los 15 años, jóvenes que ya pueden ayudar, desde los 15 años hasta los 35 años, pues justamente que no les tocó vivir al 100 al 85, pues este es el primer desastre. Tampoco traten de quitarle magnitud, porque para esta generación pues fue un gran desastre, nunca habíamos vivido un desastre así. Entonces pues tampoco sean tan críticos los medios de comunicación diciendo, pues es que la verdadera dimensión es que comparado con el 85 no es nada. Ok, tú viviste el 85, pero esta generación no lo vivió. Para esta generación esos desplomes de edificios eran imposibles, eran historias para asustar a los niños. Entonces, en verdad, como que cambian un poquito esa actitud los medios de comunicación masiva. Pues bueno, eso es todo por hoy. Quería, la verdad, pues sí, desahogarme un poquito a través de redes, esta parte que sí me decepcionó mucho de las autoridades, que sí me decepcionó muchísimo de los medios de comunicación, y pues que supongo que esa decepción no es solamente mía. Entonces, pues bueno, me despido, chaito. No sé si les comenté, la verdad no me comprometo a hacer un video de lo siguiente. No me gustaría grabar lo que sería la parte de los albergues, la parte de los desastres. Sinceramente yo no saqué ninguna foto. No, ni siquiera saqué el celular. La verdad, en esos momentos que estás ayudando no tienes cabeza para estar grabando. Para eso están las personas que se dedican a informar y no a desinformar. Pero pues bueno, no les prometo, tal vez si tengo algún tiempecito sí grabe algo del albergue, o quizás solo de otra crónica grabándome a mí, ya cuando esté más tranquila. Me despido momentáneamente, que tengan un buen día, tarde, y pues que sigan apoyando, se siguen necesitando, pero tomen en cuenta los cierres de los albergues.
llega un momento que estás a tope en los centros de acopio y en ese momento no se necesita, pero van a llegar personas que lo necesitan y sale, y otra vez al día siguiente se va a necesitar lo que sería sobre todo lo perecedero, verduras que se acaban, comida ya preparada que se acaba enseguida. Y pues bueno, la parte también para lo que serían los albergues, tomen en cuenta a los niños, tomen en cuenta las necesidades de las mujeres, o sea, sobre todo ahí vi muchas señoras, o sea, literalmente hasta así como se quedaron de la ropa anterior. ¿Por qué? Porque están un poco mal para cambiarse, algo que les distraiga, sobre todo cosas que les haga olvidar la tragedia, tal vez maquillajes para las mujeres, o sea, ese tipo de cosas que se van a necesitar después, porque pues justamente están sin casa, sin nada, no sacaron nada. Entonces, pequeñas cosas que quizás les pueda ayudar, no lo común que se necesita, latas, etcétera, pero sí ya después se va a necesitar como este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, eso, me despido. Chao, bye.